We may be guiding the largest ecosystem restoration project in the world, sounding the wake-up call on a Category 6 hurricane, producing more tech diversity than Silicon Valley, and transforming one of the most important cities in the U.S. But FIU talent also knows that making a real impact on the big challenges we all face means entering the arena, being in the room where it happens, and leading our nation's research progress. So we're doubling down on the District of Columbia. We're here to provide diverse approaches to our federal research partners and in the halls of Congress, to convene our research collaborators from across the U.S. while creating engaging academic experiences for our students and bringing the magic of Miami to the nation's capital. FIU is a leader, redefining the American Research University, delivering on educational excellence, high social mobility, and high research impact. So join us and experience FIU. We may be guiding the largest ecosystem restoration project in the world, sounding the wake-up call on a Category 6 hurricane, producing more tech diversity than Silicon Valley, and transforming one of the most important cities in the U.S. But FIU talent also knows that making a real impact on the big challenges we all face means entering the arena, being in the room where it happens, and leading our nation's research progress. So we're doubling down on the District of Columbia. We're here to provide diverse approaches to our federal research partners and in the halls of Congress, to convene our research collaborators from across the U.S. while creating engaging academic experiences for our students and bringing the magic of Miami to the nation's capital. FIU is a leader, redefining the American Research University,
delivering on educational excellence, high social mobility, and high research impact. So join us and experience FIU. All right. I was going to say good morning, but it's afternoon, isn't it? We just struck 12. So hello, everyone. Welcome to FIU in Washington, D.C. My name is Brian Fonseca. I'm director of the Institute for Public Policy at Florida International University. And on behalf of the Institute, on behalf of the Green School of International Public Affairs and Florida International University, I want to welcome all of you to what will be an incredibly enlightening and thought-provoking conversation with one of the more prolific thought leaders in security and defense in the Western Hemisphere. And so I'll make some very brief remarks, and then I'm going to turn it over to my friend and colleague, Ambassador Frank Mora, to drive a conversation. I want to welcome those that are online. I know we have a lot of folks in Miami that are tuning in, so I'm grateful for you taking time today to join us for this conversation. I think I've had the opportunity to get to know Minister Petri quite a bit over the last year and a half, several trips to Argentina where I've had the opportunity to also help deepen the U.S.-Argentine relationship. Certainly as a member of the Academy and working in the non-governmental spaces, I've had the opportunity to deepen relationships with partner organizations in Argentina as well. And I have to tell you, this is probably one of the most exciting periods in Argentine-U.S. relations. I can't express how deep and fast-moving the relationship between Argentina is growing, and not just in the security and defense space, which we'll talk about today, but in economy, in sort of broader political, geopolitical landscape. I think the relationship is deepening, and it's an incredible time. Folks that I have an opportunity to come in contact with are all excited about the prospects of a deeper and more meaningful, consequential U.S.-Argentine relationship, and I think that our countries are poised for an incredible future together. And so with that, I want to make some brief introductions, turn it over to my colleague to drive a conversation. I'll come back up, we'll drive a question and answer here and with our audience at home, and then I want to present a distinction to the Honorable Minister Petri at the closing. And so first I'll introduce Ambassador Frank Mora, who I've had the privilege of working with, working for, learning from over the past decade, maybe 15 years. I won't date us too much. Ambassador Mora was the Deputy Assistant Secretary of Defense for the Western Hemisphere under President Obama. He joined the university after that as the director of the Latin American and Caribbean Center. He left the Latin American and Caribbean Center, where he was very comfortable, to go back into government and serve as the ambassador to the Organization of American States under President Biden. And then when he hung his hat up on that, he rejoined the university, where he's a professor in the Department of Politics and International Relations, and he's a senior research scientist at the Institute for Public Policy. So Ambassador Mora, thank you for agreeing to moderate this discussion. And of course, the man of the hour, the Honorable Minister Luis Petri, who's joining us from Argentina, who's fresh off of meetings with Secretary Hegseth, who he met with today. Again, a testament to the deepening of bilateral security and defense relationships, which I hope will come up in the conversation. But Minister Petri is an incredible thought leader in the security defense space. He has a career as an attorney, where he's also played an important role in the broader policy landscape. He hails from Mendoza, took his talent to Buenos Aires, where now he serves in President Milei's government as the Minister of Defense, and he's doing an incredible job. And so with that, Ambassador Mora, I turn it over to you. Gracias, Brian. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a todos ustedes que están aquí en la sala con nosotros y aquellos, me dicen, 130 que están también con nosotros virtualmente a través de streaming. Ministro, si me permite una nota antes, quiero, yo creo que usted sabe ya, pero quiero reconocer que hace un día, ayer, Brian Fonseca se recibió como doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que ahora es el doctor Fonseca, no solo Brian. Felicitaciones, Brian. Felicitaciones. Muy bien, ministro, repito, muchas gracias por estar con nosotros. Acaba de venir del Pentágono de una reunión con el secretario Hegseth. Quizás sería útil unos minutos para explicar un poco cómo fue la reunión, cuáles son los temas fundamentales que se tocaron en esa reunión.
Sí, claro que sí. Primero, gracias Frank, gracias Brian, gracias a la FIU por esta oportunidad. Ya estuvimos en Miami y no queríamos dejar de pasar la oportunidad, estando en Washington, de poder hablar con ustedes, de contarles dónde estamos, de hablarles de la intensa relación que tiene la República Argentina con Estados Unidos, de la vibrante relación. Digo, hoy probablemente pase por uno de sus mejores momentos de toda su historia. Pensemos que la relación de Estados Unidos y la República Argentina arrancó allá por 1823. Hoy lo recordaba el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuando mencionaba incluso un antecedente previo en 1811, cuando en definitiva Estados Unidos había proporcionado mosquetes para afianzar y garantizar que ese primer gobierno patrio tuviese la capacidad posteriormente de dictar la independencia en 1816. Yo recordaba en la conferencia de prensa que nuestra campaña del desierto, nuestra exitosa campaña del desierto, que nos permitió recuperar la Patagonia y que tenía que ver con una actividad de defensa porque se hizo a través del ejército, lo hizo el general Roca, que posteriormente fue presidente de la Nación. Lo hizo con el apoyo, la ayuda y la colaboración de Estados Unidos. Digo, recuperamos la Patagonia Argentina. Teníamos serios problemas con malones que saqueaban las tierras y fue a partir de la colaboración de los Estados Unidos. Esto es, más de 203 años de relaciones ininterrumpidas, pero con altibajos. De hecho, hace 15 años que no venía un ministro de Defensa al Pentágono, y esto habla a las claras de que la relación probablemente en este último tiempo no tuvo la intensidad y no estuvo los canales de diálogos abiertos entre ambos países en una materia tan trascendente y tan importante para la República Argentina y para Estados Unidos como es la materia de defensa, particularmente con la proyección hemisférica que hay, con esta alianza que nosotros creemos que somos el complemento perfecto en el hemisferio sur para fortalecer nuestras posiciones y con proyección al Atlántico Sur y a la Antártida, y por ello creemos que es trascendente, más allá del equipamiento, más allá de las posibilidades de el acceso a sistemas de armas. Nos parece que es trascendente trabajar en común en este mundo desafiante, en este mundo en guerras, en este mundo que se despertó un 7 de octubre paralizado por el horror de Hamás, y en el 2023, y empieza a respirar libertad a partir de la operación Martillo de Medianoche el 21 de junio, y esto es lo que destacamos, porque sin lugar a dudas fue una exitosa operación contra el Estado terrorista de Irán, un Estado que ha causado mucho daño, mucho dolor, no solamente en Israel, también lo ha causado en la República Argentina. Fue el autor intelectual de los atentados que sufrió la República Argentina en el año 1992 a la Embajada de Israel y en el año 1994 a la Mutual israelita, que le costó la vida en la primera oportunidad a 22 personas y en la segunda a 84, y también a un fiscal de la Nación. 85 personas murieron. Y a partir de allí es donde nosotros definimos nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos, nuestro apoyo incondicional a la causa de Israel, porque es la causa del mundo libre. Y por eso creo que ante situaciones como la del terrorismo internacional, uno no se puede escudar en posiciones de neutralidad, porque la neutralidad termina siendo complicidad y encubrimiento, y allí es donde nosotros decimos hay que apoyar la causa de Israel, y por eso hoy felicitaba al secretario Hegseth por la excelente operación militar, porque sin lugar a dudas, yo lo decía en la conferencia de prensa, Thomas Jefferson supo decir que
que el precio de la libertad es la constante vigilancia y Estados Unidos retoma ese liderazgo mundial a la hora de pacificar un mundo que venía convulsionándose y venía espiralizándose en sus conflictos y necesitaba de esta paz a través de la fuerza que estaba planteando el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, y que nosotros creemos que es imprescindible y absolutamente necesaria para que vuelva a reinar la paz en el mundo. En los 90 se hablaba mucho, creo que era un canciller argentino o ministro que hablaba de relaciones carnales entre Estados Unidos y Argentina. ¿Estamos en esa etapa? ¿Cómo lo describe más específicamente, más allá de temas en común? No, estamos en una relación inteligente entre dos países que cooperan con una República Argentina que ha vivido profundas crisis. Pensemos de dónde venimos, porque esto es importante decirlo. Y aquí quiero mencionar la enorme tarea y el liderazgo que tiene nuestro presidente Javier Milei. Nosotros cuando asumimos el 10 de diciembre nos encontramos con un país devastado, en ruinas. Un país donde la inflación interanual corría al 17.000%. Un país que tenía el 57% de la población bajo la línea de pobreza. Un país que tenía un enorme déficit público producto de un crecimiento exponencial del Estado en detrimento de los ciudadanos. Y vinimos a ordenar ese país. Y un año y medio después nos encontramos con que sacamos a más de 10 millones de personas de la pobreza, y entre ellos 1,5 millones son jóvenes, son niños, que vamos a ser el país de la región que más va a crecer en el 2025 y que más va a crecer en el 2026, que hicimos una reducción del gasto público de 15 puntos del producto, que dejamos de emitir como forma de financiar al Estado, que esa inflación que corría exponencialmente en diciembre, hoy no supera el punto y medio, y que es deflación en precios mayoristas, que la Argentina por primera vez garantiza y otorga seguridad jurídica a todos aquellos que quieren invertir, que salimos del cepo, esto es, existían condicionantes en materia cambiaria, y que están dadas todas estas condiciones. En este contexto de recuperación nosotros creemos que es imprescindible fortalecer la alianza con los Estados Unidos. A mí me convocaron hace pocos días al Congreso argentino, para dar cuenta de la política de defensa. Entre ellos, algunos opositores cuestionaban, por ejemplo, la adquisición de los F-16 o cuestionaban la operación que estamos haciendo con nuestro ejército en nuestras fronteras. Y un legislador de la oposición me preguntaba respecto de nuestra relación con los Estados Unidos, pensando que en otras épocas un ministro de Defensa hubiese sido culposo, quizás a la hora de hablar de la relación con Estados Unidos, y nosotros dijimos, nos sentimos orgullosos de la relación que estamos teniendo. Nos sentimos orgullosos porque creemos que es una relación virtuosa. Nos sentimos orgullosos de defender la causa del mundo libre y estar del lado de los que defienden la causa del mundo libre y de la causa de los valores democráticos. Y creemos que hay que profundizarla, creemos que hay que avanzar más y creemos que podemos hacerlo, y mucho en materia militar. Acabamos de hacer la compra más importante de los últimos 40 años en materia de equipamiento militar, que es a partir de la adquisición de los aviones F-16 supersónicos multirol. Y esa compra no hubiese sido posible sin el acompañamiento de Estados Unidos. Y en otras épocas, otros gobiernos elegían abrazarse a dictaduras, elegían abrazarse a la causa de Venezuela, de Maduro y de Chávez, o eventualmente de Cuba o Nicaragua, o firmar memorándum de entendimiento con Irán. Nosotros dimos un giro de 180 grados y queremos estar y profundizar las relaciones con Estados Unidos, con Israel y con todos los países que defienden la causa y los valores de la libertad y de la democracia, y por eso nos parece que es el sendero que va a terminar de sacar a la Argentina de años y décadas de crisis, y que la va a colocar en el camino de
del crecimiento, del desarrollo y la prosperidad y lo estamos haciendo con el liderazgo de nuestro presidente. Gracias, ministro. Entrar ahora en el tema de la modernización de las Fuerzas Armadas y del sistema de defensa. Usted acaba de mencionar la compra de los 24 F-16. No sé si le preguntaron en el Congreso, pero le voy a preguntar porque siempre yo cuando estaba en el Pentágono oía estas mismas preguntas. Y con la situación financiera, aunque esté mejorando en Argentina, pero bueno, todavía es un tema, ¿no? ¿Por qué Argentina tiene que modernizar? ¿Para qué necesita Argentina los aviones de combate? Es muy buena tu pregunta, Frank, porque la realidad que tiene hoy el continente, es que estamos en un continente de paz, es distinta, por ejemplo, de la realidad que se vive en Medio Oriente o la realidad que se vive eventualmente en Europa a partir de la invasión de Rusia y Ucrania. Digo, donde claramente estos conflictos han trastocado no solamente la dimensión entre los países intervinientes, sino entre sus vecinos, que necesariamente se tienen que poner al resguardo y eventualmente empiezan a ampliar sus presupuestos en materia de defensa. Entonces, a partir de allí uno dice, ¿por qué debería Sudamérica o Latinoamérica, por qué debería, no arbitrando esos conflictos, por qué debería ampliar sus presupuestos? Y uno no lo tiene que pensar o eventualmente no lo debería pensar únicamente por cuestiones de colaboración que podría ser posible, digo, eventualmente en un futuro a la hora de reequiparse. Lo debe pensar por sus propias realidades. Y allí es donde, hoy lo hablábamos, nosotros somos el 8º país en extensión en el mundo. Y tenemos la necesidad, por ejemplo, de custodiar nuestras fronteras, de custodiar nuestra frontera norte. Y esas fronteras, históricamente, fueron custodiadas y fueron defendidas por fuerzas militares, porque históricamente las fronteras, el control y vigilancia se lo consideraba una operación de defensa. Con el surgimiento de la criminalidad organizada transnacional en los 80, en los 90, que trascendía los límites de los países, es donde la cuestión de las fronteras pasa a ser prioritaria para la seguridad interna y empieza a relegar, particularmente en aquellos países donde no existía o no tenían tensión con los países limítrofes, la defensa empieza a perder peso respecto del control de la frontera. En el caso de la República Argentina, nosotros creemos que es imprescindible que, más allá de que no existe tensión con los países limítrofes, ya desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el último problema limítrofe que tuvimos, que fue en 1978, y que se terminó resolviendo en 1964, digo, tenemos que adecuarnos a los desafíos que la región sí tiene y que reconoce como comunes. Tuvimos el año pasado en Mendoza el Congreso de Ministros de Defensa de las Américas, donde participaron 21 ministros de defensa y 25 delegaciones. Y la mayoría de los países de la región, por no decir todos, utilizan a sus Fuerzas Armadas en frontera. En el caso de, incluso con distintas ideologías y presidentes de distintos posicionamientos políticos. Lo hace Boric en el norte por cuestiones migratorias y en el sur por problemas de integridad territorial. Lo hace Arce en Bolivia, lo hace Peña en Paraguay, lo hace Lula en Brasil, lo está haciendo Uruguay. Digo, Argentina es el único país que no utiliza eficientemente a sus Fuerzas Armadas respecto de sus países limítrofes. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, porque nosotros decimos es imprescindible que custodien, por ejemplo, los nuevos flagelos, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, digo, y todos los problemas que existen asociados, la trata de personas. Y allí es donde las Fuerzas Armadas, complementando a las fuerzas de seguridad y coordinando con otras Fuerzas Armadas, por ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo con el ministro de Defensa de Paraguay, el acuerdo de Clorinda, para trabajar cooperativa y colaborativamente con las Fuerzas Armadas de Paraguay respecto de estos problemas comunes que tenemos a la hora de custodiar y controlar nuestras fronteras. Entonces,
uno habla del equipamiento y lo tiene que hacer conforme a las realidades que le toca vivir. ¿Por qué vamos a equipar a nuestra Armada? Porque claramente no solamente tenemos que garantizar la soberanía de nuestros mares, sino que también tenemos que evitar la depredación. Esto es, tenemos que custodiar nuestra zona económica exclusiva y para eso necesitamos equiparla. No pretendemos tener los presupuestos que hoy tiene Europa o que hoy está discutiendo Europa, porque claramente tenemos otras prioridades que resolver, otras urgencias. La de la pobreza, que ya le hemos bajado, hemos sacado, como yo te decía, Frank, 10 millones de pobres. Bueno, hay que seguir bajando y hay que erradicar definitivamente la pobreza y la inflación. Pero no podemos desinvertir en materia de defensa y creo que no son dos cuestiones que sean excluyentes. No podemos cancelar nuestro proceso de reequipamiento de las fuerzas porque estaríamos dejando vulnerables a nuestras poblaciones. Henry Kissinger decía que un portaaviones eran 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Y el equipamiento militar no hay que perder de vista la capacidad disuasiva que tiene. Ante eventuales amenazas. En un mundo que hoy se disputa los recursos naturales, claramente no solamente el equipamiento tiene que ver con el control y vigilancia de tus espacios aéreos, terrestres o eventualmente marítimos o tu espacio cibernético, sino también tiene que ver con la capacidad de disuasión para que eventualmente no... ¿Contra quién? Contra quien sea que quiera apropiarse de tus recursos naturales. Como posibilidad, usted lo dice como... Claro, exactamente. Necesariamente. Por si acaso. Exactamente. No es contra una nación determinada, es para proteger a los argentinos. Por eso nosotros siempre decimos que el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas las transforma, el equipamiento, la capacitación, el adiestramiento, en garantes de la paz de todos los argentinos. Ministro, creo que el presidente firmó este decreto 1112. ¿Eso representa un cambio importante en los roles, misiones de las Fuerzas Armadas? ¿O usted ve que hay, con ciertos matices, diferencias, pero hay más continuidad en el rol de las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver los desafíos que usted menciona? Lo que sucede es que, en los últimos 40 años, la República Argentina, en su relación con las Fuerzas Armadas, vivió dos etapas. La primera etapa tenía que ver con el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas y la restricción respecto de sus misiones, producto de que básicamente la política buscaba que no se transformara en un factor de desestabilización. Entonces se acotaron sus presupuestos y se limitó su misión. Y esta es la falta de equipamiento que hoy estamos viviendo y que buscamos saldar. Pero también se acotó su misión. Porque se dictó una ley de defensa que en definitiva hoy ya nos quedó muy vieja, porque fue pensada para otro mundo que no existe. Pensemos que nosotros tenemos una ley de defensa del año 1988, un mundo que vivía una guerra fría, que desapareció con la caída del muro de Berlín, y que fue dictada pensando en la política doméstica con los ojos en la nuca, porque lo que buscaba era alejarse del pasado. Hoy necesitamos una nueva ley de defensa, pero esos fueron los primeros 20 años. Los segundos 20 años, particularmente cuando el kirchnerismo llega al poder, ese desfinanciamiento que hubo y esa limitación que existió respecto de sus capacidades se incrementó. ¿Por qué? Porque se acotó la misión de las Fuerzas Armadas ya no solo a las agresiones externas que pudiese sufrir la República Argentina, sino que se individualizó el sujeto y se dijo, no cualquier agresión externa de magnitud habilita la utilización del instrumento militar o la utilización de las Fuerzas Armadas. Esa agresión externa tiene que provenir de otro Estado, sin tener en cuenta el antecedente que la República Argentina ya había sufrido 2 atentados terroristas y entonces ya daba cuenta de que las agresiones externas podían surgir de un sujeto no estatal y que por las dimensiones del ataque eventualmente no podían
eventualmente ser repelidos por fuerzas de seguridad y reclamaban y requerían la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero a esa restricción presupuestaria y a esa limitación en cuanto a su misión se sumó la persecución y la demonización de las Fuerzas Armadas. Hubo una suerte de cancelación de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años. Y es lo que nosotros vinimos a cambiar. Y por eso lo primero que hicimos es sancionar este decreto 1112 que recupera la capacidad de las Fuerzas Armadas a la hora de controlar las fronteras, a la hora de intervenir ante cualquier agresión externa, independientemente del sujeto, a la hora de intervenir efectiva y eficientemente en misiones secundarias, y en donde nosotros creemos que hace a la política de defensa y es una operación militar que las Fuerzas Armadas, en definitiva, actúen en fronteras con facultades establecidas por ley y por decreto. Ministro, para el beneficio de nuestra audiencia y la audiencia virtual, ¿nos puede decir cuáles son esos roles que van a tener o tienen las Fuerzas Armadas de Argentina? Y dentro de eso explicar un poco lo que es la Operación Roca que ha tomado la Fuerza Armada. En la Operación Roca nosotros vamos a involucrar a 10.000 efectivos de 3 regimientos. Pensemos que Argentina tiene una enorme dimensión, es el 8º país del mundo, solo para tomar una breve cuantía y una dimensión de lo que estamos hablando. Con Paraguay únicamente compartimos 1.600 kilómetros de fronteras húmedas y de fronteras secas. Entonces, actualmente la custodia, el control y la vigilancia de las fronteras se hacen con fuerzas de seguridad, con gendarmes, pero que claramente se necesita complementar y trabajar articuladamente con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Fuerza Aérea, porque lógicamente nuestras fronteras pueden ser incursionadas por aire, y en donde nosotros creemos que es imprescindible que cuenten con la capacitación, con el equipamiento, con las normas que apoyen los procedimientos, lo que se conoce comúnmente como normas de empeñamiento, que rijan esos procedimientos y que permitan una actuación eficiente y efectiva en la zona de frontera e impidan la proliferación del crimen organizado transnacional, que es uno de los principales flagelos, y que esa participación había estado discutida. Pasa algo muy sintomático. Durante mucho tiempo se movilizó a las Fuerzas Armadas argentinas a la frontera en otros gobiernos de otro tinte ideológico, el del kirchnerismo, pero sin funciones específicas. Entonces llegaban a la frontera a hacer lo que se denominaba presencia disuasiva. Esa presencia disuasiva en términos reales suponía que ante la posibilidad de estar frente a una situación hipotética de delito, las Fuerzas Armadas debían comunicárselo a las fuerzas de seguridad. Pensemos en situaciones de trata de personas o pensemos en situaciones de tráfico de estupefacientes, delitos flagrantes, no alcanza con la comunicación porque esto no impide la consecución de ese delito. Entonces nosotros dijimos, tenemos que utilizar todo el potencial y todo el poder que tiene el Estado, tanto de sus fuerzas de seguridad, de sus Fuerzas Armadas, a la hora de controlar las fronteras. Y también no solamente las fronteras, los objetivos estratégicos, que esto también es importante y surge de ese decreto que amplía las funciones y las misiones de las Fuerzas Armadas, porque ya no alcanza con custodiar las fronteras terrestres o garantizar la preservación de los recursos hídricos en la zona económica exclusiva o el control y vigilancia del espacio aéreo, sino que también es imprescindible custodiar y controlar los objetivos estratégicos que pueden ser sujetos a amenazas o ataques de carácter internacional, por ejemplo, como centrales nucleares, eventualmente que pueden sufrir ataques por parte de agresores externos o potencias extranjeras, y es imprescindible custodiarlos y controlarlos. Argentina antes, ¿no? Se reconocía a las Fuerzas Armadas como un actor muy importante en el global en temas de operaciones de paz, por ejemplo. Siempre tenían una importante presencia. ¿Cómo usted, el gobierno del presidente Milei, ve la participación de las Fuerzas Armadas en esas actividades? Bueno, nosotros la queremos incrementar. Creemos que ahí podemos hacer una contribución sustantiva en
en conflictos internacionales que deriven en el andarivel de la paz, donde, por ejemplo, nosotros desde 1994 estamos en Chipre y nuestras fuerzas de paz, nuestros cascos azules, son reconocidos internacionalmente por su profesionalismo, son requeridos, digo, y creemos que podemos hacer contribuciones y lo vamos a hacer, y esto es una de las cosas que hoy vinimos a decir aquí en Washington. Digo, Argentina está dispuesta a colaborar en aquellos conflictos que se vayan resolviendo pacíficamente, proporcionando, entre otras cosas, cascos azules, que, fíjense, este es un dato curioso, pero por ejemplo en Chipre actúan en la zona de amortiguación, en el límite turco-chipriota y greco-chipriota, y básicamente hacen tareas de control y vigilancia de frontera en esa zona verde. Entonces, estas son las paradojas. Mandábamos a nuestras fuerzas al exterior a hacer control y vigilancia de fronteras y no lo hacíamos en nuestro propio territorio, pese a que nuestros vecinos también lo hacían. Digo, estas son, nosotros estamos, de alguna manera, dando un giro de 180 grados respecto de nuestra política de defensa, respaldando a nuestras fuerzas y garantizando que tengan todas las condiciones para operar. Y por eso, por ejemplo, previo al lanzamiento de la Operación Roca, dijimos, hay que aprender de los errores del pasado. Y esta Operación Roca, va de la mano con la operación que lanzó Donald Trump en enero, donde desplazó a su ejército, particularmente a la frontera sur. Nosotros el decreto lo sacamos en diciembre y dijimos, tenemos que ir con Fuerzas Armadas equipadas, que tengan todo el equipamiento para intervenir en frontera con las condiciones de la frontera y la complejidad que tiene la frontera. Tenemos que ir con Fuerzas Armadas capacitadas, con el presupuesto necesario y con el instrumento legal adecuado para que puedan intervenir. ¿Para qué? Para que la intervención sea exitosa, y eso es lo que estamos haciendo. Y otra de las cuestiones, que hoy lo hablábamos, es volver a colocar a las Fuerzas Armadas y reencauzarlas a la misión primigenia y originaria que tienen, que es la de ser custodio de los intereses vitales de cada una de las naciones de la República Argentina. Nosotros cuando llegamos veíamos que nuestras Fuerzas Armadas estaban montadas fuertemente bajo un eje cartesiano, donde las políticas se direccionaban a derechos humanos o género, que son políticas accesorias, pero que no hacen a la misión principal. La misión principal de nuestras Fuerzas Armadas es, en definitiva, defender la vida, la integridad territorial, la autodeterminación, la libertad de los pueblos, su independencia y su soberanía, y no lo digo yo, lo dice la propia Ley de Defensa de la República Argentina, y a partir de allí tienen que estar orientadas todas las energías, tanto en el equipamiento, la capacitación, el adiestramiento, la interoperabilidad con otras naciones, la colaboración, y todas y cada una de las acciones. Hoy yo lo decía, era un Ministerio de Defensa más preocupado por el lenguaje inclusivo y las políticas de género, se prestaba más atención que a las políticas propias de la defensa. Regresando, para hacer un listado acá, los roles y misiones de las Fuerzas Armadas. Usted mencionó, vigilancia, monitoreo del espacio aéreo, las fronteras y cooperación internacional, el trabajo que hacemos en la Antártida, las misiones secundarias. Que esto me parece trascendental. Y desastres naturales también. Claro, exactamente, eso me parece trascendental. Pensemos en que hoy las Fuerzas Armadas, particularmente en zonas de paz como las nuestras, el contacto directo inmediato que tienen con la sociedad es en momentos de emergencias, de catástrofes climatológicas, por ejemplo, incendios, inundaciones, temporales allí. Las Fuerzas Armadas son las que llegan más lejos y las que tienen los medios logísticos para salvar vidas. Nosotros lo veíamos a comienzos de años en los incendios que ocurrieron en nuestra Patagonia, particularmente en el Bolsón y en Bariloche, pero también lo vimos el 7 de marzo en el temporal que sufrió Bahía Blanca, donde eran los anfibios de nuestra Armada, eran los botes y las lanchas que permitían que miles de personas fueran evacuadas de sus casas. Entonces creemos que hay que pensar
Fuerzas Armadas para la disuasión, hay que pensar Fuerzas Armadas para la cooperación internacional, pero hay que pensar Fuerzas Armadas para el control y vigilancia de sus espacios terrestres, aéreos y marítimos, pero también hay que pensar Fuerzas Armadas preparadas para acudir a hipótesis de desastres naturales. Si me permite, ministro, usted varias veces ha dicho poder de disuasión y sigue repitiendo eso, ¿no? Pero a mí como que me da la curiosidad, ¿qué posibilidades, qué escenarios hay de...? No, pero es que la disuasión no tiene que ver, justamente, la disuasión no tiene que ver con el empleo del instrumento militar ante la hipótesis de una agresión de otro Estado, que esto es lo que nosotros queríamos modificar. Esto es lo que nosotros creíamos que era una limitante. El poder de disuasión ante agentes no estatales, ante, por ejemplo, el terrorismo internacional. Digo, me parece que ahí es importante. O ante grupos paramilitares, digo. Me parece que la presencia, la ocupación territorial en frontera ya es disuasiva per se de la intrusión o la incursión en el territorio argentino. No debe entenderse como el poder de disuasión para evitar una agresión, porque vuelvo a repetir, no tenemos hoy, al contrario, tenemos una relación armónica con los países de la región, pero tenemos enemigos y desafíos comunes que ya no tienen que ver con los estados, sino con grupos no estatales. Mirando un poco hacia el futuro, ministro, ¿qué son los temas pendientes? ¿Qué usted quisiera hacer más allá de lo que ya están trabajando? ¿Cuáles son las necesidades o los desafíos institucionales que usted le interesa fortalecer? A ver, creo que es imprescindible modernizar la legislación en materia de defensa. Por ejemplo, esta legislación del año 88 no previó uno de los escenarios en donde hoy se libran las guerras, que es la ciberdefensa, el ciberespacio. Digo, los países hoy tienen infinitas posibilidades de ser atacados a través de ciberataques que de misiles. Digo. Entonces tenemos que estar preparados para mejorar, y es una constante, digo, es una dinámica que no se detiene. Uno adquiere sistemas de ciberdefensa, pero es una mejora continua porque los ciberataques también se van perfeccionando. Y otra de las cuestiones que nosotros estamos pensando en implementar, que nos parece absolutamente necesario, es todo un control, vigilancia y monitoreo a través de drones. Me parece que es absolutamente imprescindible, teniendo en cuenta la vasta extensión de nuestro territorio, contar con drones de control y vigilancia, no drones de ataque, sino drones de control y vigilancia, puede garantizar un efectivo y eficiente control. Y la tercera es la incorporación, me parece que es clave, es trascendental, la incorporación de la inteligencia artificial en todos los procesos decisionales que están vinculados a la defensa, y la integración, más allá de que al final del día es una persona quien toma la decisión. Digo, me parece que la incorporación en los procesos de defensa de inteligencia artificial a la hora de proyectar y planificar escenarios que posteriormente necesariamente después tienen que ser contrastados con la visión humana, me parece que es absolutamente imprescindible de pensar, y ahí estamos trabajando fuertemente. Todo esto cuesta dinero, ¿no? Hace falta recursos. El presupuesto de las Fuerzas Armadas es 1,1% del PIB. Es menor. Es menor. Sí. Entonces, ¿hay planes de aumentar en el gobierno del presidente Milei? ¿Y a qué? Nosotros 1,5. Nosotros no hablamos de porcentajes, hablamos de adquisiciones que sean necesarias. ¿Por qué no hablamos de porcentajes? Porque en definitiva, pensemos que en Argentina, desde el año 98, con la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, y posteriormente desde el año 2021 con la creación del FONDEF, del Fondo para la Defensa, se establecieron porcentajes. Y ahí es donde uno va y busca la correlación entre esos recursos que se dispusieron y el equipamiento que se consiguió. Y ahí es donde no encuentra que existan devoluciones o entregables. Esto es, yo lo dije el otro día en el Congreso, voy a repetir algo que ya lo dije. Si uno ve el presupuesto 2021, en definitiva, con lo que faltó darle a ese FONDEF, con los fondos que no se le asignaron, la República Argentina podría haber adquirido
208 Strikers. Nosotros empezamos a adquirirlos ahora, con la firma de esta carta de intención con el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Si se hubiese cumplido el porcentaje del 2022, Argentina hubiese adquirido un buque para nuestra Armada. Y si se hubiese cumplido con el porcentaje 2023, la Argentina hubiese reacondicionado 37 tanques. Nosotros hicimos 10 tanques desde que llegamos a la gestión. Y si se hubiese cumplido con el presupuesto 2024, esto me lo dijo el ex jefe del Estado Mayor Conjunto el 12 de diciembre del 2023. El 12 de diciembre del 2023, el jefe del Estado Mayor Conjunto del anterior gobierno, designado por el anterior gobierno, me dice, si se cumpliera con el presupuesto 2024, la República Argentina adquiriría 32 F-16. Bueno, adquirimos 25. Nos quedaron 7. Pero digo, el problema muchas veces es que los recursos que se destinaban a la defensa no llegaban al equipamiento de las fuerzas. Llegaban, por ejemplo, en nuestro país, a cubrir los déficits de las parasitarias empresas de la defensa superpobladas políticamente con ñoquis. Ñoquis son personas que no trabajan para el público que nos está escuchando. Superpobladas con personas adherentes a un proyecto político, pero que en definitiva no terminaban produciendo absolutamente nada. Yo mostraba en el Congreso de la Nación una maqueta de un avión de un IA-100 Malvinas. Lamentablemente no la traje aquí esa maqueta, pero hubiese estado bueno también repetirla. Tuvo 1,3 millones visualizaciones la maqueta. Porque yo dije, es la maqueta más cara de la historia argentina. Porque en ese proyecto del IA-100 Malvinas se destinó 14 millones de dólares. Esos 14 millones de dólares suponían, entre otras cosas, que se iba a construir un prototipo y 10 aviones. Pues bien, yo cuando llegué a mi oficina me encontré solamente con el prototipo, con la maqueta. Y nosotros, en 16 meses, construimos el prototipo. Entonces, lo estamos haciendo volar. Y por eso yo decía, esta maqueta le costó a los argentinos 14 millones de dólares. Y así pasó con el Pucará Fénix y su remodelación, y así pasó con remolcadores que se pagaban o reparaciones de buques que no se hacían. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, fíjense este dato, navegaban 5 buques. El año pasado y en estos momentos están navegando 24 buques. ¿Por qué? Porque se destinaron recursos, porque se repararon, porque se llevaron a dique seco. Entonces, nosotros lo que decimos es, los recursos tienen que ir al equipamiento y al mejoramiento de la defensa y no, en definitiva, al mantenimiento por ejemplo, del consorcio de empresas de la defensa que no producen absolutamente nada. Ministro, le voy a hacer una pregunta más y después vamos a las preguntas de la audiencia virtual y aquí presentes. Así que prepárense para la pregunta. Y le damos el micrófono a Brian, ¿no? para moderar la discusión. La última pregunta es bien amplia, estratégica, ministro, y es ¿cómo usted ve el hemisferio en temas que le corresponde a usted? No solo ahora, pero ¿cuál es su visión estratégica de en qué dirección usted ve va el hemisferio? Bueno, a ver, yo creo que hay que repensarlo, así como nosotros repensar los mecanismos que actualmente fundan la cooperación y la cooperación internacional en el hemisferio. Pensemos que todos los organismos internacionales de cooperación y colaboración que existen fueron creados post Segunda Guerra Mundial. El mundo se concibió con instrumentos post Segunda Guerra Mundial que hoy resultan muchas veces insuficientes, que hoy no alcanzan, por ejemplo, a detener flagrantes violaciones, esos instrumentos que fueron creados y pensados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por ejemplo, ante dictaduras como la de Venezuela, se encuentran totalmente paralizados o inmovilizados o sin capacidad de dar respuesta alguna.
Y esto necesariamente nos obliga a pensar en instrumentos hemisféricos, pero también en instrumentos mundiales, que tengan esa capacidad de respuesta y que fomenten la cooperación y colaboración entre países que estén alineados a valores democráticos y que estén alineados a los valores de la libertad. Me parece que esto es clave, digo, una sincera cooperación y colaboración entre todos aquellos países que se basen sus estados en los mismos principios, en los mismos valores y en los mismos criterios éticos y morales. Y allí me parece que hay una gran deuda y una gran discusión pendiente que tenemos que dar en materia hemisférica, más allá de todas las discusiones coyunturales o circunstanciales respecto de la seguridad marítima, digo, que es importante tener en cuenta. Eventualmente me parece que hay un problema de organización y un problema instrumental de falta de recursos institucionales para que fomenten, alienten la cooperación y garanticen eventualmente sanciones a aquellos que sacan los pies del plato de los valores democráticos, de los valores de la libertad y que violan derechos humanos. Brian, muchas gracias, ministro. The mics in the ceilings work. Okay. Those in the room, do we need that mic or do we need a mic? Could use the ceiling mic, so you guys just speak out loud. Okay. Do we have questions also virtually? We have questions online. Okay. Alda's ready to read questions online, Okay. so Okay, so fantastic. So, try it. can I drive it? Okay, well, this will be in English and Spanish. Why don't we go virtually first? Okay, so offline we have in Spanish Faustino Gamarra que pregunta ¿qué papel busca desempeñar Argentina en misiones internacionales de paz y seguridad, especialmente en el actual contexto global de tensiones y conflictos regionales? Bueno, Argentina tiene un problema de equipamiento muy fuerte, con deudas a la hora de adquisiciones militares relevantes de 40 años, pero donde podemos hacer un aporte significativo en materia de defensa y de cooperación internacional es, por ejemplo, con nuestros cascos azules. Entonces, nosotros incluso estamos hablando con otros países de la región. Digo, esto habla de la buena relación que tenemos. Por ejemplo, lo hemos estado hablando con Perú y con Paraguay de hacer fuerzas combinadas, digo, en misiones de paz. De hecho, cuando nosotros vamos a Chipre, siempre esas numerosas delegaciones que van a Chipre, de más de 250, 300 soldados, están integradas por miembros de otros países de la región, con lo cual creemos que en el caso de resolverse pacíficamente, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, Argentina podría, en ese supuesto, ofrecer cascos azules para una eventual zona de amortiguación y para garantizar la no proliferación de los conflictos. Entonces, creemos que podemos ir incrementando nuestra participación, teniendo en cuenta que tenemos mucho prestigio internacional ganado y que tenemos mucho reconocimiento por parte de los miembros de Naciones Unidas en nuestras misiones de paz. Muy bien. Vamos aquí a la sala. Diana Bigotti, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales acá en FIU. Y quería preguntarte, ministro, en perspectiva, desde el comienzo del gobierno de Milei al día de hoy, ¿cuál consideras que es el mayor logro del Ministerio de Defensa? A ver, el mayor logro, sin lugar a dudas, tiene que ver con la adquisición de los... En términos de equipamiento, es la adquisición de los F-16, no hay dudas de eso, no hay ningún tipo de dudas. Pero también es un gran logro para nuestra gestión haber incrementado el adiestramiento operacional, porque no es una cuestión menor cuánto adiestran los miembros de las Fuerzas Armadas, cuánto navegan nuestros buques. Es un enorme logro, por ejemplo, haber incrementado exponencialmente los ejercicios militares con otras naciones, porque esto hace a la interoperabilidad. Digo, es un gran logro para nosotros mejorar las condiciones y el bienestar de nuestras fuerzas. Fuerzas que hoy cuentan con
el equipamiento para hacer frente al día a día. Me parece que esto es importantísimo, de lo que tiene que ver con la gestión en los regimientos y en los cuarteles. Algo que no sucedía y que nosotros lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Y uno de los principales logros también es revertir esta cancelación que existía respecto de las Fuerzas Armadas y esta persecución por parte de la política para legitimarlas y visibilizarlas y que la sociedad pueda encontrarse con sus Fuerzas Armadas y manifestarles el apoyo y el cariño que le tienen. Digo, los gobiernos buscaban esta suerte de cancelación y evitaban estos momentos de encuentro entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, y nosotros, al contrario, lo fomentamos, digo, producto de un fuerte respaldo que el presidente Milei tiene para con las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, tenemos muchos logros, volvimos a cooperar internacionalmente, estamos postulando para ser socios globales de la OTAN, digo, esto no es un tema menor, para nosotros es trascendental. Digo, me parece que estar en la Fuerza Marítima Combinada en el Mar Rojo, por ejemplo, con todos los desafíos que eso conlleva, la seguridad marítima por los ataques de los Houthis, nos parece muy importante, relevante en términos internacionales. Digo, y fundamentalmente dar un giro de 180 grados respecto de, dentro del marco de la ley, respecto de la visión de las misiones y de las funciones que tienen que cumplir y de los roles que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Regresamos al mundo virtual. Bastante parecida la pregunta. Dice, ¿cuál sentís que fue tu mayor logro en defensa hasta ahora y qué le gustaría dejar como su legado? El legado, vamos a contar el legado. A ver, el proceso de equipamiento es un proceso continuo y me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos restricciones presupuestarias y tenemos también, como tú lo decías, Frank, muchas cuestiones que resolver, pero sin desatender a las cuestiones de la defensa. Creo que nuestro principal... queremos que nos recuerden como un gobierno que respaldó a las Fuerzas Armadas, pero además les exigió que esas Fuerzas Armadas sigan siendo garantes de la paz de los argentinos con misiones concretas, digo, con misiones relevantes para la paz de todos los días de los argentinos, ¿no? Es decir, para el quehacer cotidiano. Y allí es donde nosotros creemos que el involucramiento en fronteras, en la zona económica exclusiva, a la hora de prestar logística en la Antártida, a la hora de controlar el espacio aéreo, fluvial y terrestre, digo, me parece que eso hace que las Fuerzas Armadas tengan una contribución sustantiva en el día a día de la soberanía y integridad territorial, independencia y libertad de los argentinos. Carlos también pregunta, Luis, con claridad, ¿cómo imagináis el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina que viene? Bueno, como lo decía, digo, me parece que también hay que hacer prospectiva y adelantarse a los futuros escenarios y cómo va a impactar la inteligencia artificial y cómo la robótica va a ir suplantando a los recursos humanos. Digo, hoy, hace pocas semanas atrás, 6 meses atrás, veíamos un F-16 casualmente, tripulado por inteligencia artificial. Esto va a impactar, sin lugar a dudas. Hoy el desarrollo de drones, por ejemplo, hace que el riesgo que tienen las tropas, particularmente la infantería o eventualmente el ejército, a la hora de iniciar operaciones sea menor, digo, porque lógicamente las operaciones probablemente quizás son más quirúrgicas, son más monitoreadas y vigiladas, con lo cual, digo, el ingreso y el aumento exponencial e incremental de la tecnología permite garantizar operaciones militares más exitosas y salvar vidas humanas al final del día. Entonces, me parece que estamos obligados a pensar un mundo que todos los días está cambiando y lo estamos viendo en los conflictos armados que hoy están librándose en el mundo. Digo,
como por ejemplo el incremento exponencial de drones en la invasión de Rusia a Ucrania ha permitido a un país de infinita menor envergadura y totalmente desigual dar una pelea en condiciones igualitarias a partir del desarrollo de más de 2 millones de drones en el conflicto. Entonces, digo, estamos en un mundo desafiante, un mundo en guerras, un mundo en conflicto y un mundo que nos obliga a pensar cómo desde nuestras Fuerzas Armadas, pero como punto de partida con todo el Estado, garantizamos la paz de nuestros conciudadanos y la paz mundial. Heidi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi nombre es Heidi Smith, soy egresado de FIU y soy profesora de Políticas Públicas de México. Y viví mi niñez en Argentina, entonces, en la provincia de Buenos Aires. Me pregunta, me gustó mucho que empezó a hablar de Irán y usted también habló sobre cuestiones cibernéticas. Una cuestión que yo tengo mucho miedo y me interesa saber qué está haciendo las Fuerzas Armadas para la protección de no solamente informática, pero la información los propios argentinos, o sea, pensando en el estudiante viviendo, trabajando o el ciudadano. Particularmente, ¿cómo se pueden prevenir ataques? Estoy pensando en la estafa que hubo en el norte del país. ¿Cómo se puede proteger no solamente los cuentas bancarias, información personal? ¿Y qué puede ser o qué planes tienen las Fuerzas Armadas para proteger a esos ciudadanos? En realidad es un tema que excede a la defensa, que orienta sus políticas de ciberdefensa a los objetivos que son críticos o a los objetivos que son estratégicos, lógicamente. Digo, ahí tiene que centrar sus expectativas. Esto ya tiene que ver más con la ciberseguridad, más allá de que claramente tenemos que tratar de advertir cualquier ciberataque que pueda poner en riesgo la vida de los argentinos o la vida de conciudadanos, afectando la energía, por ejemplo, ¿no? O afectando los sistemas informáticos o bancarios, digo. Pero es un desafío que lleva a que dialoguen instituciones que muchas veces no dialogan, instituciones financieras con fuerzas de seguridad, bancos con instituciones de defensa, plantas nucleares con el sistema. Digo, me parece que es imprescindible un sistema que esté integrado y que transversalmente tenga una política en materia de ciberdefensa y ciberseguridad y además con ciudadanos empoderados. ¿Qué significa ciudadanos empoderados? Ciudadanos informados respecto de los peligros y las amenazas. Porque en definitiva, si te hacen phishing, por ejemplo, es una estafa muy común, por más sistema de ciberdefensa o ciberseguridad que tengas, si tenemos ciudadanos desprevenidos, distraídos o faltos de información, claramente las amenazas exponencialmente se multiplican respecto de las posibilidades de concretarse ciertamente. Tomar conciencia de que podemos estar siendo víctimas de un ciberataque, cualquiera de nosotros, me parece que es el primer paso para eventualmente impedirlo. Se nos acaba el tiempo, así que vamos a terminar con una pregunta de Víctor, o ya no tenemos. Pues entonces, pregunta entonces. Buenas tardes, ministro. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Claudia Litardo, soy estudiante de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales acá en la Universidad de FIU. Me pareció súper interesante lo que usted menciona y lo que la Argentina está haciendo en proteger las fronteras. Es algo que no todos los países de Latinoamérica está 100% enfocado en prevenir que el crimen organizado entre, que el tráfico de drogas entre a su país. Pero ahora, ¿qué políticas de defensa se están implementando o mejorando dentro de Argentina para prevenir y controlar el crimen organizado que ya está dentro del país? No, es que esto no es una política de defensa, ahí está el punto. Digo, nosotros en eso tenemos muy claro cuál es el rol que tenemos que tener. Y eso sí ya es una política de seguridad. Digo, y hay una fuerte política de seguridad. De hecho, cuando nosotros llegamos al gobierno, la ciudad quizás más afectada por la criminalidad organizada y por el narcotráfico era Rosario. Y hubo un fuerte trabajo de las fuerzas de seguridad nacionales, las fuerzas de seguridad provinciales, la justicia, donde a partir de la articulación y la coordinación, y allí las fuerzas
armadas ingresaron haciendo apoyo logístico a toda esa operación y permitieron que, por ejemplo, los homicidios en Rosario bajaran un 70%. Digo, pero esto es una facultad primaria de las fuerzas de seguridad, en donde ahí sí es muy importante, en todo lo que tiene que ver con criminalidad organizada y narcotráfico, es muy importante el trabajo que se haga interagencialmente entre fuerzas federales, en el caso de aquellos países que tienen sistemas federales, fuerzas locales, la justicia y fundamentalmente creo que hay que tener investigaciones patrimoniales profusas que actualmente no existen en la región, digo. ¿Qué significa investigaciones patrimoniales? Esto es posibilidades de generar procesos de extinción de dominio o de decomisos anticipados para quitarles el poder de fuego a las organizaciones criminales. Digo, no alcanzan con la severidad de las penas, no alcanzan con las penas ejemplificadoras, que hay que tenerlas, es importante tenerlas y es trascendental contar con penas altas para neutralizar a aquellos miembros y aquellos líderes de las organizaciones criminales e incomunicarlos dentro de las cárceles para que no puedan eventualmente seguir manejando su organización criminal intramuros, sino que también es importante quitarles el poder de fuego a esas organizaciones criminales, y el poder de fuego se les quita con los decomisos anticipados y con las investigaciones patrimoniales que vayan sobre los bienes del producido de esos delitos, porque al final del día, si no se va contra los bienes, ese poder corruptor de la organización está presente y constantemente está buscando que el sistema se doblegue y se rompa. Entonces, creo que investigaciones patrimoniales, inteligencia criminal, severidad en las penas, cooperación internacional, que es importantísimo porque hay países de producción, hay países de tránsito, hay países que son destinatarios finales, y a partir de allí las agencias de inteligencia y los sistemas judiciales tienen que hablar unos a otros para permitir que las investigaciones judiciales al final del día lleguen a buen puerto. Bueno, ministro, antes de pasarle el micrófono a Brian, quiero solo agradecerle la oportunidad, y creo que fue súper informativo. Creo que esta no fuera la última vez que nos reunimos para este tipo de discusión, así que le agradezco mucho la oportunidad. No, muchas gracias, Frank. Es un placer estar con todos ustedes y con todos los estudiantes que están de manera virtual en Miami. Agradecido de esta oportunidad, que sin lugar a dudas no va a ser la última, sino una de tantas que vamos a tener en esta estrecha relación que tenemos entre Argentina y Estados Unidos, que involucra los ámbitos académicos y que involucra a la FIU, por ejemplo, con nuestra UNDEF, que es nuestra Universidad de la Defensa. Join me in a round of applause for incredibly thoughtful presentation. And as the minister said, FIU benefits from a tremendous relationship with organizations in Argentina that contribute to, again, the connective tissue between our nations. You mentioned UNDEF, who we're building a deep relationship with now, and we're exploring the prospects of a dual degree between FIU and the National Defense University of Argentina. TAEDA Foundation, Mario Montoto and Yanina have been big contributors to our Hemispheric Security Conference, which we convene every year, and the minister had an opportunity to participate in that earlier this year. And so, Minister Petri, on behalf of FIU, on behalf of the Gordon Institute, I want to present you with this small distinction. I want to read it. It is a testament to your leadership and your leadership and your thoughtfulness on hemispheric security, and more importantly, your commitment to deepening U.S.-Argentina bilateral defense relationships. To go with that, we have given you cafecito cups. Oh, thank you. And Bustelo, muy bien. our sponsor. So, En Argentina decimos chivas. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you all for coming. Thank you. Virtually, thank you.